Hola gente, ¿cómo están? Espero que todo muy bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. En esta ocasión les traigo un video tutorial muy importante para quienes tienen su canal de YouTube y quieren saber si este recomienda sus videos, así que quédense hasta el final porque les voy a estar explicando muchas cosas importantes. Bueno, ¿cómo hago para saber si YouTube recomienda mis videos? Hacemos lo siguiente, presten atención. Estamos en la página principal de YouTube, hacemos clic en nuestra foto de perfil y entramos en YouTube Studio. Mientras se carga la página, quiero aprovechar para pedirles que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un video nuevo. Y si quieren aprender un montón de cosas sobre cómo crecer en YouTube y ser youtuber, aquí les voy a dejar una lista con muchos videos. Bien, estamos en el panel de control del canal. Primero vamos a ver cómo YouTube recomienda o sugiere nuestro contenido en general y después cómo ver o saber las sugerencias o recomendaciones de algún video en específico, ¿ok? Bueno, una vez aquí entramos en estadísticas, aquí miren, entramos ahí. Ahora nos vamos a la pestaña contenido, aquí. Bajamos un poco hasta llegar a cómo encuentran los usuarios tus videos. Fíjense aquí, no se vayan todavía porque les tengo que explicar algunas cosas. Videos sugeridos. Visualizaciones de las sugerencias que aparecen junto a los videos o después de reproducirlos. Esto es con todo el contenido en general. Fíjense. En mi caso, la gente me encuentra más por medio de la búsqueda, que eso es mucho más bueno, por si no lo sabía. Si quieren, también aquí miren, pueden elegir por los últimos 7 días, los últimos 90 días, 365 días, en fin. Por ejemplo, el mes de julio, supongamos, a ver. En el mes de julio, las recomendaciones por parte de YouTube o las sugerencias en mi canal fueron del 4%. Bueno, damos clic en ver más para tener más detalles, digamos. Ya saben que de aquí pueden elegir el periodo de tiempo. Vamos a ver desde siempre. Por ejemplo. Aquí está, miren. Videos sugeridos. 113.513 visualizaciones. La duración media de las visualizaciones y el tiempo de visualización en horas. Bueno, veamos ahora cómo hacerlo con algún video en específico. Volvemos a panel de control. Vamos a entrar aquí en contenido, aquí a la izquierda. Entramos ahí y buscamos el video que queramos. Yo voy a buscar uno que tenga muchas visualizaciones, o mejor el que más visualizaciones tiene. Hago clic aquí. Aquí está mi video más popular. A ver, nos situamos acá en estadísticas, hacemos clic. Ahora nos vamos a cobertura aquí en esta pestaña, hacemos clic, bajamos y vamos a poder ver las recomendaciones por parte de YouTube. Estas son las impresiones, fíjense, las veces que nuestro video se le mostró a la gente. En el caso de este video son 535.000 impresiones y el 14,2% corresponde a las recomendaciones de YouTube. Miren aquí, no me aparece la opción de sugerencias de YouTube. Parece que YouTube no recomienda mucho este video, sino que la gente lo encuentra por medio de la búsqueda. Miren, está primero, búsqueda de YouTube. A ver, clic en ver más. Aquí está, videos sugeridos.
Ustedes vayan haciendo así, vayan probando, mirando cada video, así como les acabo de mostrar. Eso es todo lo que hay que hacer. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chao.